Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver si nos escuchamos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver si nos escuchamos. Bueno, ahí estamos. Que el Señor me les bendiga en esta tarde maravillosa de martes. Ya hoy estamos a 14 de julio. Vea cómo el tiempo va avanzando, ¿verdad? Va surgiendo, va avanzando, no se detiene. Así que en esta tarde, pues nosotros tampoco nos vamos a detener. Continuamos haciendo lo que el Señor nos llamó hace 6 años y aquí estamos para la gloria del Señor, alabando y exaltando su nombre, glorificando su majestuoso poder. Amén. Y hoy con un programa y un tema muy bonito que el Señor en esos días ponía en mi corazón mientras le adoraba y escuchaba un canto. Sentí de verdad que Dios ponía algo aquí en mi corazón con relación al tema que tenemos hoy. Y pues empecé a investigar y hacer unas aplicaciones ahí que creo que nos van a servir bastante para nuestra vida espiritual. Amén. Así que el Señor les bendiga, que Dios Todopoderoso les llene de muchas bendiciones y que usted ahí donde se encuentra pueda recibir esta palabra y ser fortalecido, ser lleno de la presencia del Señor y decir, la verdad es que Dios ha sido bueno, extremadamente bueno. Amén. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ahí, ¿verdad? Dios se está glorificando en cada uno de nosotros. Pues este lugar lo ponemos en las manos del Señor, que sea Dios tomando el control de todo lo que vayamos a hacer y vayamos a hablar. Y hoy es el día martes en donde tenemos un programa el cual hemos llamado Sin Filtros. Sin Filtros es donde se predica la palabra tal cual, ¿verdad? Y siempre pues tratamos como ministerio buscar verdades bíblicas que están escondidas, nombres, lugares que son muy poco comunes, ¿verdad? Y que los traemos al filtro, ¿verdad? Los traemos al filtro y como les decía, en esos días Dios a través de su Espíritu Santo ponía algo en mi corazón de una palabra que está en las Sagradas Escrituras y que se encuentra dentro aún en el Antiguo Testamento. Hay historias, ¿verdad? Hay historias ahí relacionadas con esta palabra. Y la palabra es aprisco, ¿verdad? Que tal vez uno lo puede escuchar. ¿Qué es aprisco? ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esta palabra, ¿verdad? ¿Qué significado y qué aplicación espiritual le podemos poner? Bueno, oramos en esta tarde por el hermano Carlos, que me indicó que iba camino al hospital Calderón Guardia con una urgencia con la próstata, ¿verdad? Que él en ocasiones le afecta. Entonces, para que Dios tome el control, que Dios
ponga médicos ahí que le atiendan con la mejor aptitud y comprensión del caso. Así que él me dijo, no voy a estar en el programa y hace falta verlo ahí. Entonces, porque es un hombre que ha sido muy fiel a cada uno de los programas. Entonces hoy vamos a hablar de aprisco. ¿Qué es aprisco? Dice que aprisco es un cerco o un refugio para guardar y proteger y recoger las ovejas durante la noche. Amén. Entonces a veces escuchamos predicaciones que el Señor es ese aprisco, pero no entendemos con exactitud qué son esa palabra. Entonces, la definición buscada ahí, ¿verdad? En Google, dice que aprisco es un redil, es un redil, es como nosotros coloquialmente podríamos decir, es un corral, pero ese corral o ese redil, llamado, que en la escritura lo encontramos como aprisco, era construido de piedras apiladas, una sobre otra, ¿verdad? Eran piedras apiladas, muy seguro, tenía una buena altura, como de 3 metros hacia arriba, era bastante fortificado. Y dice que arriba, al final, donde terminaba las piedras apiladas, ponían vamos a ver, ponían espinos, ponían espinos y abrojos. Eso era para proteger por si alguien saltaba o trataba de subirse en el aprisco, pues eso les evitara entrar. Este redil o este aprisco era bastante grande, ¿verdad? Era bastante grande, esas estructuras bastante fortalecidas, y solo tenía una puerta. Y esa puerta no era tan amplia, era bastante estrecha, casi que solamente podían entrar las ovejas de uno en uno. Era bastante, no era tan grande, no era tan amplia, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Jesús, cuando los pastores cuidaban las ovejas, se juntaban muchos pastores a pastorear, ¿verdad? Entonces, si yo tenía pastores y tenía ovejas, entonces en la mañana las sacaban del aprisco y se las llevaban a los campos, y allá se reunían otros pastores que pastoreaban ovejas de sus dueños, de sus amos, ¿verdad? O propias. Y comían juntas estas ovejas, pero cada pastor le tenía un nombre a cada oveja, ¿verdad? Le tenía un nombre a cada oveja, que cuando llegaba la tarde, llegaba ya el anochecer, la noche se acercaba, cada pastor llamaba a sus ovejas, pegaba ese grito en el campo, y resulta que cada oveja buscaba a su pastor. Aunque estaban juntas comiendo, cuando el pastor hacía su llamado, ellas no se confundían. No es como hoy que tenemos cercos, tenemos los ganados bien identificados, ¿verdad? Con un sello, con una cosita de identidad que les pegan ahora en las orejas, con números. Antes no había eso. Antes los pastores salían a buscar los mejores lugares donde podía haber alimento, donde había buena abundancia de agua para que el animal o las ovejas se alimentaran bien. Y llegando la tarde, pues regresaban a su aprisco. Ahí en el aprisco, las ovejas se encontraban resguardadas, protegidas, ¿verdad?
Y el aprisco, el objetivo, su función del aprisco era que era un lugar seguro. Ahí el rebaño iba a estar a salvo de los ladrones, iba a estar a salvo de los depredadores, predadores salvajes y también de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, les dije que estaban hechas con piedras apiladas una sobre de otra, ¿verdad? Y esto pues evitaba que los ladrones no pudieran entrar, ¿verdad? Y cubrían arriba al final con espinos. Yo les puedo decir que tal vez en estos tiempos los apriscos los hubiéramos puesto alambre de navaja, ¿verdad? Para que los ladrones no entraran ahí. Pues en ese momento les ponían espinos y abrojos. Y lo más interesante del aprisco es que tenía una puerta, solo una puerta, y esa puerta no era tan amplia, era pequeña, y dice que el pastor dormía atravesado ahí en la entrada, actuando físicamente como una puerta, ¿verdad? Como una puerta, para que nadie entrara ni saliera. Amén. Entonces, también investigando dice que en este aprisco algunos pastores lo compartían, ¿verdad? Los compartían, quizás por distancias, quizás por situaciones económicas, no sé, pero el aprisco era en varias ocasiones compartido. Y aquí quiero llevarlos un poquito a la verdad bíblica que se encuentra en el libro de Samuel. En el libro de Samuel, en el capítulo 25, hay una historia que en el tiempo del rey David, cuando él era rey, igual tanto sus pastores como los pastores de Nabal salieron a los campos a pastorear las ovejas, y cuenta la verdad bíblica que los pastores de Nabal en ese día en especial ellos estaban trasquilando ovejas, ¿verdad? Entonces se encontraron, ahí se lo puede leer del 4 en adelante, dice que se encontraron a los otros pastores que le pertenecían a David, y pues estos tuvieron un buen gesto con los pastores de Nabal, y resulta pues que ahí estuvieron ellos quizás ayudando, colaborando, qué sé yo, proveyendo alimento, ofreciéndoles ayuda. Pero llegó el momento en que aquí más adelante dice que pues David le solicita un favor a Nabal, ¿verdad? A los pastores de Nabal. Y estos pues se niegan a ser empáticos a la necesidad que tienen en este momento los pastores de David. Y Nabal, como era un hombre necio, ¿verdad? Dice la escritura que eso significaba su nombre, un hombre necio, arrogante, soberbio, e incluso dice que era pues malo, ¿verdad? Y era un hombre adinerado, era un hombre que tenía mucho ganado y ovejas, y tenía una finca o una hacienda o un terreno en Carmel. Ahí usted lo puede ir leyendo en Primera de Samuel capítulo 25. Entonces, al negarse esto, llega a los oídos de David, y David pues se enfurece de una manera, ¿verdad? Y él estaba dispuesto como rey, a arremetar en contra de la familia de Nabal. Pero esta es otra historia más ahí. Pero lo que quiero decirte es que los pastores se encontraban en campo abierto pastoreando las ovejas y se apoyaban mutuamente, como en el caso de esta verdad bíblica. Mas sin embargo, Nabal, por ser necio, soberbio, altivo, él no fue empático a la necesidad de los pastores de David. Sin embargo, pues ellos habían tenido ya días atrás o meses atrás que los pastores de David habían ayudado a los pastores de Nabal. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que los rebaños y los apriscos
eran compartidos en ocasiones. Entonces era como una ley que no me podía negar yo a ayudar a uno de los pastores que se encontraban con una necesidad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, les estaba contando que este aprisco tenía una sola entrada y que el pastor dormía atravesado en la entrada, actuando físicamente como una puerta para que nadie entrara y saliera del redil o el aprisco. Y dice que aunque eran compartidos, estos apriscos y los campos donde los alimentaban, dice que cada oveja, cuando llegaba el momento de recoger al rebaño, estas ovejas conocían la voz del pastor. Recordando un poquito esta reseña bíblica que la encontramos en la escritura, vamos a ir a tener una aplicación al tiempo hoy y en el tiempo de Jesús. Amén. En el tiempo de Jesús. Y nos vamos a trasladar al libro de Juan, del apóstol Juan, ¿verdad? Es uno de los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento. Ahí usted lo puede encontrar. Y vaya y colóquese en el capítulo 10. Es un capítulo muy conocido por nosotros, los hijos de Dios, por los cristianos. Y resulta que aquí hay una analogía o una historia bíblica, una verdad bíblica, y yo quiero leerle a usted. Y dice así: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. ¿Verdad? Recordemos que les estaba contando la historia o la reseña histórica del aprisco, que tenía solo una puerta. Entonces Jesús dice que el que no entra por esa puerta es salteador, ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, ¿verdad? El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor entraba por esa puerta y se posesionaba de una forma atravesada, y él decía ahí yo voy a dormir, y aquí entre o lo que quiera salir, yo voy a estar apercibido, voy a estar listo. Dice, y cuando ha sacado fuera todo, vamos a ver el 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Esto es que estaba indicando que ese redil o este aprisco que Jesús estaba hablando era un redil compartido, ¿verdad? Era un redil compartido, ¿verdad? Lo compartía. Por eso dice que el pastor llama a sus ovejas por su nombre y las saca, las llama. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es una de las características de las ovejas. Las ovejas conocen la voz de su pastor cuando las llaman y lo siguen. Hermana Lidilia, bendiciones, amén. Entonces dice, y conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué bonita característica de las ovejas, que ellas están en un redil, están en un rebaño, aunque pueda ser un rebaño, un redil o un aprisco compartido, a la hora de que su pastor le llama, esta reconoce la voz y le sigue, porque dice que la voz del extraño ella no seguirá. Amén, qué bonito. Entonces es una alegoría que Jesús les estaba explicando acerca de que Él era ese buen pastor, ¿verdad? Pero dice que en el 7 que ahí la gente no le entendía, pero volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Él es la puerta de ese aprisco. Él es la puerta de ese redil. Y nadie puede entrar si Él no lo llama, le seguimos y entramos, porque reconocemos su voz. Amén. Entonces dice, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ya había venido alguien, ya había venido otros, ya habían venido en su nombre, ya habían venido, ¿verdad? A decir que que eran el Cristo, que ese era la opción de salvación. Pero él dice, las ovejas no escucharon esa voz. Amén. Entonces dice, yo soy la puerta, en el verso 9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Estarás el que por mí entrare. Él dice, yo soy la puerta de ese aprisco. El que por mí entrare será salvo. Y recordemos que el aprisco era eso, era para que las ovejas estuvieran resguardadas, protegidas de los ladrones, de los animales salvajes y también de los implementos del tiempo, del clima, de las tormentas, del frío, ¿verdad? Entonces, él dice, yo soy la puerta, yo soy esa puerta de ese redil. Y si ustedes entran por ahí, van a ser salvos, salvos de los ladrones, salvos de las circunstancias, de todas estas cosas que a veces hay en el mundo. Amén. O que se encuentran en el mundo. Sigo leyendo para ustedes. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y él continúa diciendo en esta alegoría, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Claro que sí, el buen pastor da la vida por sus ovejas y lo vemos en las verdades bíblicas de la palabra de Dios, cómo los pastores, y lo vemos cuando David era pastorcillo de las ovejas de su padre, dice que él se agarraba con leones, venían los osos feroces a quererle arrebatar las ovejas y él peleaba por ellas y sus ovejas estaban seguras porque David estaba ahí. Entonces, ¿cuánto más Jesús, que es el buen pastor, sobrepasa al buen pastor David, que podemos decir que David se agarraba cuerpo a cuerpo con un león, con un tigre, con un animal de rapiña que quería comerse las ovejas? Esta puerta que es Jesús, Él es el buen pastor, Él es mejor que cualquiera de los pastores que las Sagradas Escrituras nos pueden narrar. Él es el buen pastor. Entonces dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y lo vemos que Él como buen pastor dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él dice, yo no me están quitando la vida, yo la pongo por mi pueblo, yo la pongo por mis ovejas. Yo soy ese buen pastor. Y ahí habla de pastores asalariados que no cuidan las ovejas, no les interesa, ¿verdad?, lo que les pase a las ovejas, pero él dice que él no es asalariado. Él no vino por salario, él no vino para ser servido, él vino para servir, para rescatarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, yo no sé, mi amigo, mi hermano, en esta tarde, en este día de martes 14 de julio, si usted está fuera del redil o quizás usted quiere entrar al aprisco como alguien que salta, como ladrón y salteador, nadie puede entrar a ese redil por otra área. Hay una sola puerta y Jesús en esta tarde nos está indicando que Él es esa verdadera puerta en la cual se puede entrar a ese aprisco, a ese redil. Amén. Y aquí continúa Jesús, ¿verdad?, hablando
Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Jesús se estaba refiriendo a los gentiles, se estaba refiriendo a usted y a mí. Tengo otro rebaño, pero ese rebaño también va a conocer a su pastor, ese rebaño va a escuchar la voz del pastor y le van a seguir y le van a obedecer, ¿verdad? Dice, y habrá un rebaño y un pastor. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Este es el mandamiento. Él vino a cumplir ese mandamiento de su Padre. Amén. De decir, tú eres ese aprisco. Tú eres esa puerta de ese aprisco. Jesús es el aprisco para nosotros. En Él encontramos refugio. Amén. Entonces, Jesús, cuando habla de la oveja perdida, dice que cuando Él se percató de que en su redil, que en su aprisco, no había esa oveja, empezó a llamarla por su nombre, porque dice que llamaba a las ovejas por su nombre y no la logró encontrar. Dice que él salió a buscar las ovejas. El buen pastor sale a buscar las ovejas. Y aquí está mi hermana Lidilia, que ahora ella me indica que trabaja con evangelismo, con ir a buscar las almas. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Como ese buen pastor, salir a buscar las almas. El evangelismo eficaz, amado hermano, no es esperar que las almas vengan a la iglesia. Y estamos acostumbrados a eso, a que las almas vengan. Nos congregamos domingo a domingo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y no hay almas nuevas, no hay conversión, no hay evangelismo, porque no salimos, ahí están esas 99, están seguras en ese aprisco, pero nos conformamos en estar nosotros seguros ahí. Pero es necesario que salgamos, es necesario que salgamos a buscarlo. Entonces, el evangelismo eficaz, amado amigo y hermano, no es solamente o no es esperar que las almas, que las ovejas vengan a la iglesia, vengan al aprisco. Recordemos que ese era el cuidado del pastor. Se le ha entregado a él un redil, se le ha entregado unas ovejas, se le ha entregado un aprisco. Ahora hay que apacentarlas, caminarlas por pastos verdes, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, porque el buen pastor, eso es lo que hace, llevar a las ovejas a buen alimento, a buena agua, a que estén cuidadas, que estén protegidas, que estén seguras. Las ovejas sin pastor, cuando están dispersas, las ovejas sin pastor estarán dispersas ahí en el mundo, ahí donde está la soledad, donde está la confusión, donde hay desaliento, hay desesperanza, hay problemas de querer aún quitarse el hálito de vida. Amén. Pero nosotros que somos estas personas o estos miembros de este redil, aplicamos como un buen pastor que va a salir a buscar las ovejas. Tenemos que salir las ovejas, tenemos que convertirnos en pastores, en pastoras, que salimos a buscar las ovejas perdidas. Él dijo, hay otras que no son de este redil, pero saldré a buscarlas y ellas oirán mi voz. Hay ovejas ya en el aprisco, están seguras, se han restaurado, han sanado sus heridas, han sanado el dolor, ahora son salvas, tienen vida eterna. Pero ahí
las que no han podido encontrar el aprisco, las que no han podido encontrar el redil, no han podido volver, es esa una que está dispersa en el mundo, que está sin Dios y sin esperanza. Entonces nosotros somos los que tenemos que ir a buscarlas. Ese es el verdadero evangelismo eficaz. Hoy en día nosotros podemos aprender o nos podemos ir a capacitar un fin de semana con un montón de estrategias y a veces llenamos nuestra mente de conocimiento y de estrategias, pero volvemos a nuestros apriscos, a nuestro redil y nos quedamos ahí. No salimos a hacer un evangelismo eficaz, porque ponemos pretexto, porque eso no es para mí, porque yo no sé leer, porque yo me da miedo, porque esto, porque lo otro. Permítame decirle, mi hermano, amigo, si usted habla así, usted como hermano que está en un aprisco seguro, protegido, con salvación, con alimento, con cobijitas calientes, con ese cuidado que Dios nos da a través de nuestro buen pastor Jesucristo, déjeme decirle que a usted le falta a Dios, le falta de Dios en su vida, le falta buscar porque dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Y si usted no siente ir por las almas perdidas, si usted no siente el deseo de evangelizar, si usted no siente el llamado de Dios por las almas perdidas, amado hermano, usted le falta a Dios. Usted le está faltando. Tiene falta de Dios. Amén. ¿Y qué lugares nosotros podemos concurrir y hablar, pero de verdad comprometidos? Porque cerca de nosotros hay ovejas dispersas. Hay ovejas dispersas. Y en estos días bautizábamos a alguien que decía que en la inauguración de la congregación, él estaba en su corazón disperso, confundido, sin esperanza, con intenciones de acabar con todo. Pero hubo alguien que llegó a la inauguración y buscó desesperadamente a alguien y le dijo: yo ocupo un carro, ocupo a alguien que vaya conmigo a tal lugar porque ahí se encuentra Julanito de tal que es mi pariente y le estoy diciendo que venga conmigo. Pero estaba en una crisis depresiva, en una crisis de querer acabarlo todo. Y estos hombres tomaron el carro y se fueron sin pensarlo y lo trajeron. Y hoy por hoy es un hombre bautizado, un hombre que encontró la salvación, un hombre que encontró la libertad, que encontró seguridad. ¿Cuántas veces usted y yo nos encontramos así? Sin Dios y sin esperanza. Dice la hermana Lidilia, en el hospital hay mucha necesidad. Amén. Nosotros una noche fuimos, a las 9 de la noche, fuimos a evangelizar ahí y llevamos un cafecito con Jesús, ¿verdad? Tenemos ese tema, ¿verdad? Con pasos de bondad, ¿verdad? Ahí. Y resulta que vimos mucha necesidad, hicimos bastante refrigerio que nos alcanzó para salir hasta el parque. En el parque nuestra vida se quebró porque ahí habían una oveja perdida. Habían muchas ovejas perdidas, mucho joven, mucho adolescente. Vean, los que abordamos ese día no llegaban ni a los 20 años, alcoholizados. Entonces, mi amado hermano, qué duro es, porque ahí en el campo, las ovejas están sin pastor, están esperándonos.
¿verdad? Se encuentran dispersos, llenos de soledad, de abandono, culpas, resentimientos, amargura, dolor, y eso los está llevando a perder sus vidas. Y en la palabra que leíamos dice que el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Él nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos encomendó a usted y a mí el reconciliar al mundo con Dios. Ahora somos nosotros ese instrumento que Dios tiene en este tiempo para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué hubiese sucedido, mi amigo, mi hermano, en esta tarde? Quiero hacerle de verdad que usted y yo entremos, como dicen nuestros viejitos, la barba en remojo, bendito sea su nombre. ¿Qué hubiese pasado si los discípulos no hubiesen obedecido al mandato, ir por todo el mundo y prediquen el evangelio? Vayan y hagan discípulos a las naciones, vayan y prediquen, vayan a las calles, a las aldeas, donde quiera, donde hay vecindarios, donde hay lugares comunes para usted y para mí, trabajos, escuelas, universidades, gimnasios, reunión de padres de familia. Nosotros tenemos nos han encomendado la palabra de reconciliación. Pero ¿qué ha sucedido? Amado hermano, hemos perdido la pasión, hemos perdido la pasión por Cristo, la pasión por llevar las buenas nuevas de salvación. Yo recuerdo tiempos atrás, y a veces dicen que lo viejo no sirvió, pero yo quiero decirle, mi amigo, mi hermano, que qué lindo es encontrarse con un hermano en la calle y decir, Dios te bendiga de calle a calle, que la gente sepa que usted y yo somos cristianos evangélicos, que andamos evangelizando. Cuando salimos a evangelizar esa noche, alguien se acercaba y nos dice, qué linda labor ustedes están haciendo. Pero saben, nosotros no queremos hacer una linda labor, nosotros queremos hacer un evangelio eficaz, en que las almas se salven, en que las almas se conviertan a Cristo. Si nosotros, amados, hacemos un análisis de la iglesia, del pueblo de Dios, nos reunimos los domingos y somos un gran número. Somos un gran número de hermanos salvos que estamos en el aprisco, comiendo sabroso, degustando el mejor manjar dominical con aquella palabra de fe y esperanza, y salimos que hasta a veces nos sentimos indigestados espiritualmente porque llegamos a la casa y nos entra un sueño espiritual y continuamos lunes y durante la semana y no le hablamos a nadie de Cristo. El predicador el domingo decía, ¿usted esta semana le habló a alguien de Cristo? Pues nos dejó esa tarea de hablarle a alguien. ¿Dónde? En su trabajo. ¿Dónde? En la escuela. ¿Dónde? En la universidad. ¿Dónde? En su centro de estudio, en su vecindario. Amén. Hablar de Cristo. Invitarles, no que vengan a su iglesia, sino invitarles a que entren al aprisco, en ese lugar donde se va a encontrar seguridad, donde se va a encontrar refugio, donde se va a encontrar protección, donde el maligno no le va a tocar, bendito sea su nombre, porque en la puerta del aprisco hay alguien que se llama Jesús y Él está ahí para dar la vida por sus ovejas. Amén. Entonces, mi amado hermano, ahí como les estaba diciendo, ahí afuera, en el mundo, una oveja que se había perdido y que Jesús la vino a buscar está ahí afuera, está esperando por usted y por mí, porque se encuentra sola. Y una oveja sola es presa fácil
para el enemigo, porque vienen pensamientos de confusión, se confunde, no sabe qué es seguridad, no sabe cuál es lo verdadero, cuál es lo puro, no sabe elegir cuál camino coger, si el ancho o el angosto, y le parece hermoso el ancho, esa puerta ancha y espaciosa donde el ladrón y el salteador entran y se sienten confundidas porque dicen: yo no puedo entrar por esa puerta tan estrecha, yo no puedo entrar porque no me lo merezco, porque soy infiel, porque no soy apta para ser perdonada, porque hay confusión y el enemigo les pone confusión y nosotros debemos ofrecerles ese apoyo, debemos ofrecerles esa unidad, bendito sea el Señor, ese amor, y debemos de ser empáticos, debemos de hablarle a las personas cuando salimos a evangelizar con amor, con empatía. A veces somos malos evangelizadores desde que nos acercamos a la persona, es decirle: vea, yo vengo a hablarle que Cristo a usted le ama, que Cristo a usted le salva, y si usted rechaza esta verdad, usted se va a ir al infierno, usted no tiene esto, usted no tiene salvación, usted lo que tiene es condenación. Lo confundimos más, pero cuando nosotros evangelizamos, llevamos esta responsabilidad, este llamado con amor, escuchar a las personas, cuando somos empáticos, ponernos en el lugar de ellos porque estuvimos confundidos, estuvimos sin fe y sin esperanza, y hubo alguien que fue empático con nosotros, que nos habló del amor de Dios, que nos habló de su misericordia, que nos habló que el Señor puede transformar nuestras vidas. Pero a veces lo que llegamos a las calles, allá afuera, donde el campo, están las personas confundidas, llenas de soledad, en vez de ofrecerles el apoyo para llevarlas al aprisco, lo que hacemos es cerrarles esa puerta. Por eso yo les decía, mi amado hermano y amigo, que debemos orar al Señor y decirle: pon en mi corazón amor, pasión por las almas, que de verdad yo las ame como tú las amas, y que ese amor tenga la capacidad de cubrir multitud de pecados, y ese que cubre multitud de pecados es Cristo. Pero nosotros, mi amado hermano, debemos de tener ese amor, tener empatía. Y esto no quiero decirles que les vamos a aceptar su condición de pecado. Debemos de llevarlos, que ellos reconozcan que necesitan de Cristo, que necesitan del Señor, que necesitan entrar a ese aprisco donde ahí van a estar seguros. Y aunque los implementos del tiempo, las adversidades, las situaciones, las tormentas se levanten, en la puerta está alguien llamado Jesús, el buen pastor, y va a estar cuidando de nosotros, va a estar cuidando de él y de ella. Debemos de aprender a escuchar. ¿Sabe? La gente o nosotros los seres humanos queremos ser escuchados. Pero muchas veces, amado amigo y hermano, no escuchamos. Soltamos como metralladora, y listo. Dejemos que hablen, que expresen sus sentimientos, que expresen cómo se sienten. ¿Sabe por qué, mi amigo y mi hermano que me está escuchando? Porque el buen pastor conoce las heridas que tenemos
Como buen pastor, Él conoce tus heridas, mis heridas, y conoce las heridas de las ovejas que están ahí en el mundo, que están heridas por el diablo, por el ladrón y salteador que los ha herido. Él conoce esas heridas. Él conoce el dolor que esas ovejas allá afuera están viviendo. Es allá donde Jesús nos dice, ahí hay ovejas heridas. Y dice que Él encontró la oveja herida, la tomó en sus brazos y la llevó al aprisco, la llevó al lugar seguro, la llevó donde había medicina, la llevó donde Él podía sanar sus heridas, vendar su dolor. Ese es el verdadero evangelismo eficaz. Ir, ver las heridas, vendar sus heridas, y la escritura tiene medicina para los huesos espirituales. La palabra de Dios dice, yo quiero sanarles, dice Jeremías, yo quiero sanarles. Porque el buen pastor quiere sanar nuestras heridas, quiere quitar nuestro dolor. Y cuando nosotros le permitimos a las personas a escucharles, cuando nosotros permitimos que ellos hablen, que ellos se desahoguen, que ellos expresen lo que sienten, su dolor, es ahí donde usted y yo tenemos esa oportunidad apremiante para presentarle a Cristo como la respuesta exacta a sus necesidades. Pero cuando nosotros no escuchamos, no somos buenos oidores, no podemos, amado hermano, amigo, darles la respuesta necesaria a ellos. No sé usted, pero yo, en lo personal, cuando voy a evangelizar, a mí me gusta escuchar a las personas. Me gusta el diálogo. Y es el diálogo común y corriente que usted y yo podemos tener. Es que a veces nos creemos tan evangélicos que somos aquí. Y sabe, mi amado, a veces yo llamo de afuera y la persona que sale a recibirme, a veces me han dicho, un momentito, porque es que no puedo caminar, porque me duele una pierna. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí vamos a esperarle. Y ya cuando se me acerca, ¿cómo que le duele la piernita? ¿Qué le ha pasado en la pierna? ¿Qué le pasó en su pie? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué le pasó en su mano? O sea, tener esa empatía. Y ya las personas empiezan a contar que se cayeron, que fueron operados, que lo aquí, que lo allá, que lo esto. Y empiezan a abrir su corazón con confianza. Uno tiene que acercarse para tener un evangelismo eficaz, mostrar confianza. Y Jesús a sus discípulos siempre les mostró esa confianza. Entendía, los amó, fue empático con ellos, entendía las situaciones de los que los discípulos vivían. Tuvo amor por la multitud. ¿Recuerdan la historia que dice, o la verdad bíblica, que mucha gente le seguía, una gran multitud le seguía, y él dijo, hagámoslos recostar, porque un día nos han seguido nuestra enseñanza. Eran caminos largos, eran lugares de calor, de desierto. Un día de camino siguiendo a Jesús. Y llegó la tarde, la noche, y Jesús le dijo a sus discípulos, háganlos reposar, atiéndanlos, denles de comer porque están cansados. Ese mismo mandato el Señor nos está mandando a usted y a mí. Un día de camino. Han seguido y quizás no han seguido al buen pastor.
Han seguido el pastor que los ha confundido. Ha seguido a aquel salteador, aquel ladrón, que los ha llevado por caminos de abrojos, de espinos, de escarnos. Y están heridos, están sufriendo y están con una voz interna gritando. Nosotros hemos tenido la experiencia y cuando salimos a perifonear y dicen, yo aquí estoy orándole al Señor y diciéndole que vengan a mi casa, que vengan a mi casa, que vengan a mi casa. Y ha llegado el pastor en ese tiempo, en esa ocasión, y él dice, doy testimonio que la persona que evangelicé decía, que lleguen a mi casa, que lleguen a mi casa, porque están heridos, están solos, están confundidos, y no hay peor soledad que le falte a usted Cristo. No hay peor confusión que no conocer la verdad que les hará libres. Usted y yo en un tiempo nos sentimos confundidos, en soledad, pero Jesús con amor, con empatía, nos escuchó a través de alguien que nos evangelizaba y nos presentó la mejor respuesta exacta a mi necesidad, a su necesidad. Y fue ese día que nosotros pudimos entrar por esa puerta estrecha donde el pastor de los pastores, el que nos cuida hasta hoy y que ha preparado mesas delante de nuestros enemigos. Y no estamos hablando de enemigos de carne, sino de enemigos espirituales, enemigos de nuestra alma. Así que mi amigo, hermano, en esta tarde yo le invito a que seamos hombres y mujeres con amor, que amemos las almas que se pierden, que seamos empáticos y que nosotros podamos hacer ese trabajo o ese mandato que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. No perdamos la oportunidad de hablar de Cristo. No perdamos la oportunidad de presentar el plan redentor a las almas que están perdidas en delitos y pecados, y ser empáticos, saber que usted y yo un día estuvimos ahí en ese lugar, que estamos ahí en ese lugar. Y Jesús le dijo a sus discípulos que Él estaba cumpliendo el mandamiento que recibió de su Padre. Nadie me quita la vida, dice el 10:18, sino que yo la di de mí mismo, la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y este mandamiento usted y yo lo hemos recibido de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Llevemos esta gran comisión, este gran privilegio de volver a las personas al aprisco, a ese lugar que es un cerco, donde hay seguridad, donde hay refugio, en donde pueden resguardar sus vidas, recibir protección. Amén. Así que mi amado hermano y amigo, aprisco. ¿Qué es un aprisco? Es un redil, un cerco, un refugio para guardar y proteger y recoger a las ovejas antes de que venga el día grande del Señor. No nos conformemos con que ellos lleguen. Salgamos a buscarlos.
Ministerio Bethesda, Casa de la Misericordia, Zoraida Gómez estuvo con ustedes. Para mí es un privilegio poder reflexionar esta palabra aprisco y la verdad bíblica de San Juan 10, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. El que entra por esa puerta estrecha al aprisco, al redil, va a encontrar salvación. A eso nos mandó el Señor. Que Dios Todopoderoso me les continúe bendiciendo. Nos vemos mañana miércoles a las 3 de la tarde. Vamos a tener un programa especial. Tengo una pequeñita invitada, es una niña y vamos ahí a compartir también con la mamita, ¿verdad? Es una historia que mañana usted la va a conocer, muy bonita, de amor, de cariño, bueno, de todo. Entonces, no se pierda mañana miércoles, amén, a las 3 de la tarde. Vamos a estar en otro lugar, voy a viajar hasta donde está la persona invitada. Entonces, no se lo pierda, invite a alguien, comparta esta palabra con alguien. Hermana Lidilia, ya la vamos a subir a YouTube y te lo voy a compartir para que usted lo comparta con su gente de trabajo. Hagamos, unámonos a hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Como dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Ese mandamiento lo recibimos de nuestro gran pastor. Un abrazo fuerte, les amamos, les bendecimos y estamos súper contentos que Dios nos permita llegar hasta su hogar. Un abrazo fuerte, bendiciones.